Bienvenidos a todos, hoy vamos a aprender a manejar la herramienta de transformación extendida en Promotion NG. La herramienta de transformación extendida la podemos aplicar tanto a nuestras capas, por ejemplo, si nos venimos aquí seleccionamos esta capa y vamos aquí a Edición, Transform, Free Transform, o a las selecciones que hagamos en pantalla con un acceso más rápido si presionamos Control T. Este modo de transformación libre también lo podemos aplicar a nuestros pinceles, pero para ello nos tendremos que venir aquí a Brush, Free Transform. Y haciendo un clic para posicionar nuestro pincel, después podremos transformarlo y presionando Enter dejaremos aplicada la transformación. Cuando activamos estas herramientas, lo que nos va a permitir es deformar de una forma más libre los elementos que tengamos en pantalla y se caracteriza porque aparecen estos nodos en los vértices y aristas de nuestra selección y además aparece este punto de referencia que se utilizará, por ejemplo, para cuando hagamos las rotaciones. Cuando activamos la herramienta y presionamos sobre sus vértices, podemos deformar libremente la escala de nuestra selección. Y si presionamos la tecla Control, podremos mover libremente la esquina seleccionada. Si presionamos la tecla Shift, podremos mantener las proporciones de nuestro elemento y con la combinación de Shift más Control, bloquea la dirección de movimiento a lo largo de la arista, ya sea en horizontal o en su vertical. Y ahora, si presionamos la tecla Alt, se moverán todas las esquinas de forma simétrica. El punto de simetría es el punto de referencia, de tal forma que si yo, por ejemplo, lo desplazo a esta esquina y ahora vuelvo a hacer este movimiento, vemos cómo se hace en función del punto de referencia y si lo vuelvo a posicionar en el centro, vemos cómo cambia el punto de desplazamiento de las esquinas. Y con la combinación de teclas de Alt más Control, podremos mover los vértices opuestos. Y si presionamos en los deformadores de las aristas, podremos mover el borde para estirar o comprimir el objeto. Si presionamos Control podremos mover libremente la arista donde queramos y con Control más Shift podremos sesgar a lo largo del borde. Y con la tecla Alt podremos mover el borde opuesto de manera simétrica y este también se verá afectado por el punto de referencia para calcular su desplazamiento. Y si sumamos Alt más Control moveremos los lados opuestos pero de una forma completamente libre. Con esta herramienta activa veo que si pongo el cursor en su interior también me permitirá mover un elemento. Y si este elemento lo tengo duplicado en varios frames, por ejemplo como en este número 3 y en este número 4, si yo selecciono los dos frames con Control y ahora activo nuestra herramienta y muevo este elemento, vemos como si retorno al frame número 3, vemos como en los dos se ha movido el elemento seleccionado. Y si hago esta misma operación pero presiono la tecla Alt, vemos cómo puedo dejar una copia del elemento seleccionado. Y si este elemento lo tengo duplicado en varios frames, por ejemplo como aquí en el número 6 y el número 7, si yo selecciono ambos dos y ahora arrastro y presiono la tecla Control, duplicaré estas copias tanto en el frame número 7 como en el frame número 6. Otra de sus opciones si desplazo el cursor fuera de este elemento es que me permite rotar libremente la selección. Si lo hago presionando Control, podré desplazar la rotación en incremento de 1 grado como vemos aquí abajo. Y si lo hago con Shift, iremos haciendo una rotación de 15 en 15 grados. Esta rotación, para que sea más fina, si presionamos Control y ahora la flecha de nuestro teclado, podremos ir moviendo poquito a poco el elemento en su rotación. Y ahora vamos a pasar a ver las opciones de esta herramienta. En el primer modo de transformación lineal, simplemente rellena el área entre los bordes de manera lineal. Mientras que en perspectiva, aplica una distorsión para crear una profundidad visual en 3D. Y ahora dentro de las opciones de procesado, nos encontramos con dos opciones, una antes de la transformación y otra después de la transformación. En Scale por 3 aplica un aumento de tamaño para preservar la apariencia de los píxeles. Y en el postprocesado bilineal utiliza una interpolación bilineal que sirve para suavizar el resultado. Y debajo tenemos esta opción de Preview
la cual está para desactivar la previsualización si la transformación se vuelve lenta con objetos grandes. Y abajo del todo encontramos los puntos de referencia, en el cual podemos elegir entre 9 opciones para seleccionar puntos de referencia entre las esquinas, los centros de los bordes o el centro del objeto si queremos ser precisos en las rotaciones y desplazamientos de nuestro elemento. Y en Metatransform se aplican volteos básicos y rotaciones. Estupendo, y ya por terminar este tutorial vamos a terminar de ver el menú de edición, de Edit, y al principio lo que nos encontramos es nuestro famoso deshacer y rehacer. A continuación encontramos nuestra opción de copiar, que esta opción afectará a lo que tengamos seleccionado en pantalla, o en el caso de tener seleccionadas varias capas o varios frames podremos copiarlos a la vez los que estén seleccionados. De esta manera, por ejemplo aquí que tengo seleccionado estas chicas aquí y este texto aquí, si selecciono las dos capas con control y le doy a copiar y luego por ejemplo le doy a pegar en una nueva capa, vemos como automáticamente aquí han aparecido el layer 4 con el texto y el layer 5 con las chicas. Este mismo sistema de copiado lo podemos hacer a una sola capa. Por ejemplo, selecciono varias capas, le doy a edición, copy, merge, y ahora cuando le doy aquí a paste to new layers, vemos cómo se ha creado aquí en medio una sola capa, que pongo aquí arriba, en la cual contiene las dos capas en una sola. Otra de las cosas fantásticas de esta opción es que, por ejemplo, si yo tengo copiadas estas dos capas, por ejemplo, vamos a hacer Control C con su atajo de teclado para copiarla, si le doy a File, New Project, Create from Clipboard Content, automáticamente me va a crear un proyecto nuevo, vamos a cambiar el background para que se vea bien, en el cual me va a copiar tanto la paleta de color como las capas que estaban integradas en esta copia. Y si continuamos más abajo, tenemos la misma opción, pero con la opción de cortar. Podría, por ejemplo, seleccionar esto, hemos cortado, y ahora le doy a Paste, y vemos cómo se vuelve a pegar el contenido que habíamos quitado. En la siguiente opción de Copy Brush and Paste, lo que vamos a hacer es almacenar temporalmente la información que tengamos capturada en nuestro pincel. Por ejemplo, si yo capturo las cabezas de la chica, podría, por ejemplo, venirme aquí, hacer Copy Brush, y aunque yo quite mi selección del pincel, le doy aquí otra vez a Paste to Brush y automáticamente vuelvo a tener la captura de las cabezas de las chicas. Aunque, como yo ya he dicho muchas veces, lo más cómodo pues es almacenarlas aquí abajo, ¿no? Y las siguientes opciones que nos quedan serían la de transformar, la cual ya hemos visto ampliamente. Debajo podríamos seleccionar la opción de voltear horizontal o verticalmente el contenido del canvas. Por ejemplo, que tenemos aquí en este frame número 6, vemos como el 7 no se ha visto afectado. Rotarlo, o si queremos podemos desplazar el contenido del canvas a la izquierda, a derecha, arriba o abajo con su atajo de teclado, que seguramente será más cómodo. Por ejemplo, si yo presiono Control Alt 1, vemos cómo se desplaza a izquierda, Control Alt 2 a derecha, con el 3 subimos y con el 4 bajamos el contenido para hacer unos ajustes más finos de desplazamiento. Y por último, simplemente tenemos la opción de borrar todo lo que esté guardado en nuestro clipboard, es decir, en nuestras copias virtuales con las que hemos estado trabajando. Te recuerdo que si te parece útil este contenido, te agradezco un me gusta, me ayuda a saber que vamos bien. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarla y en participar en el foro de Promotion. Y sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. ¡Chao!